El día de hoy en el volcán Popocatépetl, a través del monitoreo, se lograron identificar 8 exhalaciones acompañadas de vapores de agua y gases volcánicos. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. 'Cause time moves on. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección noroeste. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí estamos viendo el sismograma de Atlisco. Más o menos se torna un poco tranquilo, vemos algunas exhalaciones. Ahí alrededor de las 4 de la mañana vemos un movimiento ahí medio brusco, por así llamarlo, pero vemos un incremento en la actividad a partir de las 6 de la mañana. ¿Ok? Y bueno, pues ahí estamos viendo un poquito entre las 9 y 10 de la mañana, algo de baja frecuencia en traza verde, muy poquito, pero hay movimientos, eso es importante. Estamos viendo aquí un registro en traza verde muy pequeñito, que se logra ver aquí es el sismo de magnitud 4.2 en Acapulco, Guerrero. Se registró muy suave, pero a final de cuentas se registró. También estamos viendo aquí el registro de las 13 horas como con 27, 28 minutos aquí en traza roja. El sismo también en Valente, Veracruz. Ese corresponde a ese sismo. Y estamos viendo aquí igual a las 13 horas, casi para finalizar, bueno, es el que acabamos de mencionar. Vemos un registro en traza negra, ese posiblemente sea el volcán. Y nuevamente vemos algo de baja frecuencia entre las 16 horas con 45 minutos y las 17 horas con 15 minutos. De ahí en fuera más o menos se muestra tranquilo. Aquí lo que va de esta hoja, pues relativamente tranquilo. Aquí vemos el PPIG del volcán Popocatépetl y como pueden ver, pues hay muchas pulgas, como diría el profesor. Vemos aquí un registro importante
a las 11 de la mañana aproximadamente con 5 minutos. No hay un sismo registrado en ese horario. Digamos que el reporte Senapred ya estaba circulando, entonces pudiera ser un nuevo sismo vulcanotectónico. Ya veremos más adelante de qué se trata. Y bueno, pues aquí vemos el registro a las 13 horas del sismo en Acapulco Guerrero, muy pequeñito en traza azul. Pues no vemos así como que gran actividad tampoco. Bueno, muchas pulgas ahí. Sí hay actividad, me refiero a sísmica aquí, sino la actividad que vemos es relativamente volcánica. Aquí estamos observando el sismograma de Huatulco, que es el que más nos ha estado enviando registros importantes. Aquí vemos a las 00 horas como con unos 7-8 minutos un registro. No recuerdo si hubo un sismo en ese horario, pero estamos viendo mucha actividad aquí en este sismograma. Si vemos el registro del sismo de las 13 horas, de las 13:25, que fue el sismo en Veracruz. Vemos aquí en traza negra el sismo también de Unión Hidalgo, Oaxaca. Ahí lo estamos viendo registrado. Y bueno, pues esta actividad importante, pero es local la mayoría de esta actividad. Buscamos la magnitud y los sismos ocurridos en México de magnitud 4.0 a más. Sismo magnitud 4.0 a 46 kilómetros al norte de Zihuatanejo, Guerrero, a las 00:49 minutos y con una profundidad de 5 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 310 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 2 de la mañana con 2 minutos y con una profundidad de 10 kilómetros. Sismo magnitud 4.2 a 29 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, a las 11 de la mañana con 47 minutos y con una profundidad de 10 kilómetros. Voy a colocar aquí este sismo no por la magnitud, sino por la cercanía, ¿ok? Es un sismo magnitud 3.1 a 24 kilómetros al suroeste de Acatlán de Osorio, Puebla. Esto a las 12 del día con 53 minutos y con una profundidad de 38 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 15 kilómetros al noroeste de Valente Díaz, Veracruz, a las 13 horas con 25 minutos y con una profundidad de 16 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 61 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 16 horas con 28 minutos y con una profundidad de 120 kilómetros. Militar de emergencias, más conocida como la UME. En sus ya 15 años de existencia, no solo ha inspirado a numerosos ejércitos de todo el mundo para crear unidades similares, sino que también se ha ganado ser una de las unidades más queridas y respetadas por sus propios ciudadanos. Aquellos para los que la unidad se pone a su servicio cuando vienen peor dadas, siendo el último escudo que la población española tiene ante las mayores catástrofes. Pero ¿cómo y por qué surge la UME? ¿Qué misiones lleva a sus espaldas? ¿Dónde está? ¿Cómo se organiza? Pues poneros cómodos que ahora mismo os lo cuento. Pues todo esto empezó en la Navidad de 2004, con unas nevadas del copón en Burgos y con más de 6.000 personas aisladas. Las autoridades, desbordadas y sin nadie a quien recurrir, fracasaron estrepitosamente en hacer frente a tal catástrofe. Aquello pasó y con el buen tiempo las cosas no mejoraron. En verano de 2005, un incendio de Guadalajara dejaba 14 muertos y las autoridades autonómicas y nacionales volvían a quedarse con el culo al aire. Definitivamente había que hacer algo. Sin embargo, el tema no era fácil
y en un país como España hay que tener en cuenta muchos aspectos antes de tirarse a la piscina. Se necesitaba crear un cuerpo militar que actuase a nivel nacional, pero que encajase con el sistema autonómico, que tuviese en cuenta los cuerpos especializados que ya existían y que tuviese un encaje dentro de la propia organización de las Fuerzas Armadas. El gobierno aceptó el reto y se puso manos a la obra. El 7 de octubre de 2005, por acuerdo del Consejo de Ministros, se creaba la Unidad Militar de Emergencias. Por supuesto, una vez más, que para eso estamos en España, la decisión no estuvo exenta de polémica, con duros ataques de la oposición, desde la que se llegó a tildar a la UME como un capricho faraónico. Sin embargo, ajenos a todas las polémicas, la UME echaba a andar de la mano de un puñado de expertos militares procedentes del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes. Y es que crear una unidad militar no es nada fácil, hay que darle sentido a todo, saber qué materiales comprar, qué formación dar a los soldados, su estructura, hasta había que definir uniformes, símbolos e incluso un himno. Pues bien, el primero en llegar de este puñado de expertos que se pusieron manos a la obra fue Fulgencio Coll, el verdadero padre de la UME, que aceptó ser el primer general. La misión era de todo menos fácil. En menos de un año la unidad tenía que estar operativa y tras muchas jornadas de trabajo interminables y con una inversión en el año 2006 de 127,9 millones de euros se consiguió. El 27 de julio de 2007, la UME comenzaba a ganarse un hueco en el corazón de los ciudadanos, interviniendo por primera vez en un gran incendio en Gran Canaria. Hasta 7 veces tuvo que ser desplegada la UME en 2007, siendo el mayor despliegue el que se realizó para acabar con el incendio de Les Useres. En aquel año, la UME tuvo que hacer frente a incendios, inundaciones y temporales. Sin embargo, todo aquello no había hecho más que comenzar. En 2008, las intervenciones subieron. Rescate de conductores atrapados en la nieve en León, incendios en lugares tan dispares como La Gomera o Zuera, o inundaciones como la de Rivas hacia Madrid o Mallorca. La UME estaba cumpliendo con creces y sorprendiendo a los más optimistas. A pesar de que la crisis económica de 2008 pegó muy duro, los recortes no llegaron a la UME y esta pudo seguir aumentando sus prestaciones. ¿Y de qué manera? Ya que de las 10 intervenciones en 2008 se pasó a nada más y nada menos que a 46 en 2009, incluida la búsqueda de Marta del Castillo, una joven desaparecida en Sevilla que supuso el mayor despliegue de la unidad hasta la fecha. 2010 sería especial para la UME por dos motivos. Uno de ellos, especialmente triste, y es que la UME fue desplegada nada más y nada menos que en Haití, país que fue brutalmente sacudido por un terremoto que causó miles de víctimas. Allí la UME colaboró en labores sanitarias y de rescate y puso de manifiesto la necesidad de unificar protocolos de actuación con otros países. De hecho, 2 años después, la UME superó un proceso de certificación de Naciones Unidas que le capacitaba para formar a equipos de búsqueda y rescate urbano. Este equipo será puesto en disposición de la ONU en grandes catástrofes. El otro hecho singular que trajo consigo 2010 fue una intervención en el aeropuerto de Barajas donde la UME repartió mantas y agua a los miles de viajeros que se quedaron atrapados por la huelga de controladores aéreos que supuso el primer estado de alarma de la democracia. Hasta 30 intervenciones se llevaron a cabo en 2010. 2011 sería también un año movidito, con 50 intervenciones entre las que destacó el terremoto de Lorca, que supuso uno de los mayores despliegues de la historia de la unidad. 2012 marcaría un nuevo récord de intervenciones con 63, la mayoría incendios, algunos de ellos muy graves como el de Cortés de Payas en Valencia. El caso es que entre inundaciones, rescates, incendios, tormentas, nevadas, seísmos y crisis de toda clase, la UME se hacía mayor y otros países ponían sus ojos en ella. De hecho, en 2015, 44 países de todo el mundo habían mostrado ya su interés por este modelo de unidad, incluyendo países como Francia, Portugal, Argelia, Perú, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia, Jordania, Japón o Corea del Sur. Ese mismo año, la UME tuvo que volver a ayudar lejos de nuestras fronteras. En este caso, el terremoto lo habría sufrido Nepal, donde se produjeron más de 8.000 víctimas. ¿Os acordáis que os hablé de que después del terremoto de Haití, la UME consiguió el certificado de la ONU? Pues esta fue la primera vez que un equipo certificado USAR de la UME se desplegaba en una misión internacional. Al año siguiente, la UME repitió en el extranjero, esta vez por culpa de un terremoto en Ecuador. También se pudo ver a la UME en el Líbano, concretamente en la Operación Libre Hidalgo, llevando a cabo labores de formación. 2017 fue uno de los años más difíciles para la unidad. Las intervenciones en el exterior se multiplicaron. A los terremotos de Chile y México hubo que sumarle una gran campaña contra una plaga de incendios que hubo en Portugal. Sin embargo, no acababa ahí la cosa, ya que en España también hubo de todo ese año. Inundaciones, incendios forestales e incluso incendios en plantas químicas. Aquel año la UME batió el récord de intervenciones con 72. 2018 y 2019, eso sí, fueron un poco más tranquilos, pero trajeron consigo una curiosa misión para la unidad: la extracción de miles de
de toneladas de camalote del Guadiana, una especie de planta invasora que se había hecho fuerte en el cauce del río. También miembros de la UME tuvieron que ir a toda leche a Algeciras y Motril para montar unos centros de atención temporal a extranjeros, tras el rescate de varias pateras en el estrecho, además de sus habituales apariciones en diversos incendios, inundaciones y tormentas. De hecho, muchos os acordaréis de una nevada tremenda que cayó en la P6, en la que la UME tuvo que rescatar a más de 3.000 vehículos. En el plano internacional, 2018 y 2019 dejaron intervenciones en Grecia, Portugal y Líbano. Pero sería en 2020 cuando se movilizará por primera vez absolutamente todos los efectivos de la unidad, con motivo de la Operación Balmis, en las que se han realizado decenas de miles de intervenciones centradas sobre todo en labores de desinfección de edificios y calles y tareas de apoyo a hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, centros sociales y un largo etcétera. Bueno, y esto es todo. Para 15 años no está nada mal, ¿no? Si con algo merece acabar este vídeo es con una reflexión de que la UME ha sido un ejemplo de innovación, de adaptabilidad y de demostrar cómo el mundo civil y militar pueden cooperar, retroalimentarse y colaborar para hacer frente a todas las amenazas inimaginables. También es de justicia que desde la sociedad civil valoremos el trabajo, la dedicación y el sacrificio de todos los componentes de la unidad militar de emergencias que cumplen su misión desde las condiciones más extremas que podáis imaginar y que ponen en riesgo su vida para salvarla del resto. También es necesario agradecer a aquel puñado de políticos y expertos militares que creyeron desde sus inicios en la UME y que fueron capaces de crear una unidad desde cero cuando prácticamente nadie creía en ella. Y para finalizar, vamos a acabar con unos datos sobre la UME. La unidad cuenta con un personal de 3.500 personas. Su mascota es Lume, un búho real precioso. La mejor manera de distinguir a un militar de la UME suele ser por su boina amarilla mostaza. La unidad cuenta, entre otras cosas, con drones de búsqueda, reconocimiento y cartografía, helicópteros de ataque a fuego, helicópteros de rescate, hidroaviones, pequeñas embarcaciones e incluso camiones todoterreno con autobombas para extinguir incendios. Así que nada, felicidades a la UME por estos 15 años.